IT Gurús y The Service Desk Institute presentan SDI 24 MX, el evento líder en Latinoamérica de la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk. SDI 24 MX es traído a ti por SDI 24 MX, transformando la industria de TI. Omar Madrid, ingeniero electricista industrial, con 22 años de experiencia trabajando en áreas de proveedores de servicios de Internet, empresas de telecomunicaciones, así como en Casa Presidencial de Honduras, CEO y fundador de Agrega, proveedor de servicios de tecnología de la información con más de 10 años de experiencia en el mercado centroamericano, atendiendo los rubros financieros, telecomunicaciones, industria y gobierno. Bien, muchas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Para mí un verdadero honor participar nuevamente en el SDI 24 México. Realmente es, es muy, diría, emocionante poder compartir conocimiento y no solo conocimiento y experiencia, sino que a través de ese conocimiento poder llevar estas ideas a la práctica. El webinar del día de hoy pues, o el contenido que voy a compartirles, pues trata respecto a sobre nuestras llaves del dominio atacadas o el nuevo perímetro. Y vamos a entender más adelante qué es. Esta imagen me gusta compartirla porque mucho de lo que me hace estar aquí es un equipo genial que tengo que me ayuda a llevar todas esas ideas a la realidad y sobre todo en casa, mis hijos y mi esposa que me permiten tener ese balance o ese aterrizaje, diríamos, porque estar dando webinars o atender a un cliente es cosa pues interesante, pero muchas veces regreso a casa y lo haces por esto, lo haces por tus hijos, lo haces por tu familia. Entonces, es un aterrizaje bien bonito. Muy bien, ¿qué es lo que estamos enfrentando en la actualidad? Si nosotros revisamos noticias que seguramente nos pueden estar llegando, resulta que entre el 23 y 24, el 90% de las organizaciones sufrieron al menos algún ataque relacionado a la identidad. ¿Ok? De todos los ataques que se reciben, pues hay bastante relacionado a la identidad. El robo de la identidad y el fraude digital en Colombia, diría para tener datos de la región, ha aumentado un 400% desde el 2020. Algo que más podemos decir es que el robo de identidad, mediante fraude digital, está en aumento, ¿verdad? En Brasil, casi alrededor de 8 millones de brasileños han sido víctimas. Otro dato que podemos traer es el 36% de los incidentes de la nube involucraron credenciales robadas. Y muchas veces sucede de que hay olas de adopción de nube y que muchas de esas adopción de nube no está completamente bien implementada en términos de la identidad, posiblemente en términos de infraestructura. Ahora, la nube tiene un fuerte peso alrededor o sobre la identidad y por eso es tan importante, digamos, tener en cuenta estas cifras. Un dato más es IBM descubrió vulneraciones de identidad en entornos de nube que afectaron el 39% de las empresas en el 2023, ¿verdad? La idea es, con estos datos, no solo ser alarmantes, sino que saber en qué estamos parados, qué está pasando, en términos de los diferentes tipos de ataques que podemos tener. Y sobre todo en nuestra región, porque muchas veces decimos, no, eso pasa en otras regiones o otras regiones son las más atacadas. No, en nuestra región está sucediendo eso. Ahora, conceptualmente, profundicemos. ¿Qué es una identidad en nuestro entorno empresarial? Pues básicamente una identidad es un usuario, ¿verdad? Que representa a una persona con un acceso legítimo a un sistema de datos.
Y acá un usuario, no solo pensemos en el usuario empresarial desde el punto de vista interno de una organización, sino que también pensemos desde el contexto de usuario final. Es decir, nosotros tenemos portales donde el usuario final está entrando a consumir en nuestros sistemas datos. ¿Y qué datos son? Datos de él. Y eso es bien interesante y importante entenderlo de esa manera. Otro es, desde el punto de vista de identidad, podemos decir que existe el concepto de usuarios privilegiados, es decir, aquel usuario o aquella identidad que tiene un derecho de acceso elevado, es decir, como administradores o propietarios de los sistemas. Absolutamente todos los sistemas o todos los componentes tecnológicos tienen un usuario privilegiado, que típicamente es el primero. Digamos, si instalamos un equipo de comunicaciones, va a haber un admin, un root, que va a ser el que es el usuario privilegiado. Es decir, necesitamos proteger. Otro tipo de identidad es las cuentas de servicio, ¿verdad? Estas son cuentas no humanas. Digamos, podemos decir que la primerita es una cuenta humana, es decir, yo le puedo decir con nombre y apellido a quién está asignada ese usuario. En el caso de los privilegiados, pues puedo, vía procedimiento, delegarle, decir, mira, administrador de redes, vos sos el responsable de todos estos admins, de todos los equipos de comunicaciones, o administrador de server, vos sos el responsable de todos estos usuarios de servidor. En el caso de las cuentas de servicio, diríamos una cuenta no humana que es utilizada por aplicaciones o por servicios para poder realizar tareas específicas. Y aquí entra un concepto amplio, no solo en términos de cuentas de servicio, es decir, API keys, eh, y todo aquello que necesitamos nosotros, que nuestra aplicación se autentique contra un tercero para poder obtener datos, ¿verdad? Eso es una identidad. Los ataques que hablé en las partes anteriores, básicamente estamos hablando de ataques a estas identidades, tanto usuarios, accesos privilegiados o cuentas de servicio. Bien, ¿qué más podemos decir de la identidad? Básicamente que puede tener diferentes representaciones digitales, ¿verdad? Amplificándolo mucho más sobre la identidad, podemos decir que una cuenta de usuario típicamente va a estar almacenada en un directorio. Y hay diferentes tipos de directorio, ¿verdad? Puede ser directorio, lo más común y tradicional en un ambiente de enterprise es un Active Directory, no único, se puede ver un LDAP o proveedores de identidad en la nube. Es decir, que me permita a mí que mi aplicativo, mis aplicativos, mis dispositivos, tercericen la autenticación contra esos proveedores de identidad. Esto, digamos, es una representación digital de lo que es una cuenta. Es decir, cómo implemento ese usuario, que hablamos que es una identidad, dentro de un directorio o un proveedor de identidades. Ahora, también puede ser una representación digital a través de un token o una cuenta temporal de acceso para poder mi aplicativo consumir algún tipo de servicio. Ahora, también una vez que estoy autenticado, yo tengo un ID de sesión, ¿verdad? Ese ID está relacionado a una sesión de usuario, o sea, un usuario que se autenticó contra un sistema para consultar un saldo o un pago de una tarjeta de crédito, ese usuario va a tener una representación digital a través de un ID de sesión, ¿verdad? Los ataques, muchos de los ataques, más adelante vamos a ver, están buscando robarse ese ID de sesión para poder impersonar a esa identidad de ese usuario. Otra representación es a través de certificados digitales que utilizan para la autenticación o cifrado. Em, Esa sería otra representación digital de una identidad. Cuando profundizamos en la identidad, podemos decir que existen diferentes atributos que puede tener esa identidad. Esa identidad, diríamos, tiene lo típico, o sea, el nombre del usuario. Adicional, una contraseña, es lo mínimo que puede tener, o sea, el usuario y la contraseña. Pero pueden haber otros factores, diríamos, como PIN, factores de doble autenticación, em, pertenencia a grupos de usuarios. Es decir, ya son atributos que se le van poniendo al usuario para poder darle una connotación sobre los sistemas en los que nosotros estamos otorgando el acceso. Otro atributo es los privilegios, lo que hablábamos, ¿verdad? O sea,
una credencial, un usuario, una contraseña, un doble factor y los privilegios que ese usuario va a tener. Eso se convierte también en un atributo. Y ahí podemos decir puede ser basado en roles, en grupos, y verdad que la idea es poder garantizar el acceso a través de ese atributo que sería pertenencia a un grupo de usuarios. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando hablamos nosotros de seguridad desde el punto de vista de la identidad, muchas veces los privilegios de acceso es una capa de ataque sobre esa identidad, es decir, ataco a esa pertenencia de grupos. Y es ahí cuando muchas veces nuestra postura de seguridad no es tan robusta, porque por mientras podemos darle acceso administrativo a todo el mundo. Y resulta que al final ese acceso administrativo no era necesario para cumplir lo que el usuario final necesitaba hacer, ¿verdad? Entonces, conceptualmente podemos decir eso es un atributo de la identidad. Ahora, ¿qué podemos ver en términos de tendencias relacionado sobre la identidad? Y es que ha aumentado, son los datos que mostré al inicio, pero ya aterrizándolo más, ha aumentado el riesgo alrededor de la identidad. Es decir, cada vez estoy buscando, o los atacantes o el ciberdelincuente está buscando robar identidad. ¿Por qué? Porque está interesado en lo que más protegemos, que son los datos. Ese dato sirve algo para él, eh, para el atacante, ¿verdad? O múltiples datos sirve algo para el atacante. Entonces, hay un paso que es a través de la identidad. Y esto se ha visto incrementado porque cada vez más, seguramente muchos de los que estamos en esta sesión, estamos trabajando remoto y ya no estamos en el perímetro de lo que antes consideramos seguridad para nosotros. Típicamente la postura de seguridad que teníamos, yo puedo decir, no sé, 5 años atrás, un poco más, en algunos casos era perimetral, es decir, pensábamos de que nuestro dominio, es decir, nuestro castillo, estaba con un borde y cuando yo estaba dentro de él, yo me sentía seguro. Cuando pandemia vino y nos sacó a todos o nos dejó a todos en nuestra casa, ya ese dominio ya lo tuvimos que abrir. Entonces las llaves del dominio empezaron a estar diríamos, por todos lados. Ya no tenía todo metido dentro de una frontera, ¿verdad? Y es por eso que aumentaba el riesgo. Otro eh, cada vez más hay una mayor sofisticación del tipo de ataques. Si bien hay una mayor sofisticación en el tipo de defensas, pero también en el ataques. Y típicamente vamos atrás, es decir, vamos atrás porque detectamos un nuevo tipo de vector de ataque y entonces construimos la remediación sobre eso. Entonces, hay una preocupación creciente en todos los, diríamos, expertos de ciberseguridad para poder atender estos temas. Bien, profundizando, ¿cuáles son los vectores de ataque? Ok, ya hablamos de los datos, ya hablamos de qué conceptualmente qué es una identidad, los atributos. Profundicemos ahora cuáles son los vectores de ataque. Lo que es vector de ataque relacionado al compromiso de credenciales, vamos a decir de que existen fuerza bruta, que es, diríamos, el más básico que aprende alguien que quiere tener una carrera de hacker que hacker, realmente la palabra hacker está bien usada en el término de alguien que quiere mejorar un sistema y va a buscar las maneras en las que ese sistema esté débil para efectos de mejorarlo. El ciberdelincuente es el que toma ventaja de esa debilidad y hace algo para su beneficio. Ahora son temas distintos eh, en términos conceptual. Entonces, la fuerza bruta es el primer ataque que se aprende a hacer, ¿verdad? Ver si tu sistema es robusto. Entonces, agarro un direccionario de passwords y le doy fuerza bruta a un usuario. Entonces, si un sistema está mal diseñado, esa va a ser una manera en que un atacante va a poder tomar control. Si la contraseña no tiene, perdón, si ese usuario no tiene un atributo de que cuando hago X cantidad de intentos a través de una política, la cuenta se bloquee, entonces voy a poder estar haciendo intentos, diríamos, hasta el infinito o hasta encontrar la contraseña de ese usuario. Otro ataque en términos de compromiso de credenciales que puede ser típico es el phishing, ¿verdad? Estoy mandándole una campaña a alguien que parece ser quien dice ser mi banco o la empresa donde trabajo para efectos ¿qué? De robarme mi identidad.
Y una vez que me robaron mi identidad, ya rompí la frontera de que yo puedo entrar a los diferentes sistemas para obtener los datos que anda buscando el ciberdelincuente. Password spraying es otra forma de atacar. Básicamente es, diríamos, una misma contraseña a un grupo masivo de usuarios. Entonces puede pasar desapercibido por sistemas de detección de ataques a alrededor de las identidades. Bien, otro ataque relacionado a, a un tema de atributos que hablábamos, que es el tema de acceso privilegiado, es la escalación de privilegios. Es decir, ya puedo tener una credencial, pero posiblemente esa credencial no tiene el nivel para poder hacer determinadas cosas sobre los datos, ¿verdad? Entonces, el atacante lo que busca es escalar privilegios o hacer lo que se llama movimiento lateral. Esta escalación de privilegios típicamente va a estar relacionada a una explotación de vulnerabilidades. Imaginémonos un escenario donde tengo una vulnerabilidad sobre un sistema y que no necesariamente necesito una credencial válida. A través de esa vulnerabilidad yo puedo explotarla y poder tomar control del sistema operativo remoto. El sistema operativo en general, o sea, aquí estoy hablando de cualquier tipo de sistema operativo, ¿verdad? Otro tema interesante sobre privilegios, escalación de privilegios, es los insiders. Es decir, ya tenemos usuarios con una credencial válida dentro de adentro, digamos, siempre pensando de que estamos dentro de un perímetro, pero diríamos dentro de nuestros aplicativos, aunque esté trabajando remoto. Entonces tengo un insider. Ese insider podría buscar con técnicas hacer una escalación de privilegios o movimiento lateral para efectos de poder obtener datos. Otro tipo de escalación de privilegios, otro tipo de ataque, perdón, es robo de tokens, que hablábamos que esa es una representación digital sobre una identidad, ¿verdad? O sesión. Bien, otro ejemplo podría ser anomalías de comportamiento, es decir, un ataque que me puede representar un viaje imposible. Es decir, hoy me logueo desde Honduras y 5 minutos después me estoy logueando desde México, un ejemplo. O sea, ese viaje es imposible. Entonces, quiere decir que alguien está tomando control de mi identidad o está tratando de impersonarme a mí. Eh, Otro ejemplo de anomalías de comportamiento es actividad de cuentas dormidas. Es decir, yo tengo en mi directorio, cualquiera que sea el directorio, cuentas que tal vez no están completamente deshabilitadas, sino que están ahí, diríamos, sin uso, y de repente empiezo a ver uso sobre esas cuentas. Entonces, eso es actividad sobre cuentas dormidas, que debería tener una forma de detectarlo, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de eso. O patrones distintos al usual. Es decir, típicamente soy un usuario en un banco que soy cajero y me logueo desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y de repente hay un logueo a las 2 de la mañana. Entonces, eso es un patrón distinto al usual, ¿verdad? Que puede usarse como un vector de ataque. Muy bien, podemos decir entonces que pueden haber, profundizando sobre la identidad, diferentes etapas de la identidad. Y esto también es importante entender desde el punto de vista de la experiencia, para efectos de ir aterrizando también y conectando con todas estas ideas de experiencia de usuario también. Las etapas de la identidad pueden ser esto se me puso al revés, desde la creación, es decir, cuando yo soy contratado para una organización, es decir, soy un usuario interno, o cuando yo me di de alta en un sistema que quiero consultar un aplicativo. Imaginémonos que soy usuario final, ¿verdad? Entonces hay una creación. En esa creación, básicamente es cuál es la información mínima que yo puedo, o los atributos mínimos que yo necesito para identificar a esa persona. Entonces va a ser el nombre, el correo, ojalá país, etcétera, que van a ser los atributos mínimos para la creación de esa identidad. Una vez que ya está creada, pues ya viene la parte de los accesos, es decir, el otorgamiento de los privilegios y asignación de roles sobre esa identidad. Esta identidad puede hacer estas consultas en la cuenta. Esta identidad puede hacer este tipo de transacciones sobre estos sistemas, ¿verdad? Entonces, esa es una etapa de aprovisionamiento donde yo otorgo permiso. Siguiente es modificación de esos atributos. Es decir, imaginemos un escenario en la que soy un funcionario, un director en una organización y paso de una dirección a otra dirección. Entonces, la idea ahí es, como cambié de rol, debería tener nuevos permisos, nuevos accesos, ¿verdad?
ahora deberían de quitarme los accesos anteriores. Y ahí donde empezamos a tener brechas en las organizaciones, en donde podemos encontrar un ejecutivo o un funcionario o alguien que trabaja, que tiene 10 años de trabajar en esa organización y ya tiene recopilado todos los accesos en toda su historia, en los diferentes puestos, porque no tengo esta etapa de modificación de la identidad, en donde tengo que otorgarle nuevos y quitar anteriores, ¿verdad? Eso tiene que ver con la postura y el diseño de la postura de seguridad. Y la siguiente y la última sería lo que es revocar. Es decir, una vez que ya salgo de la organización o salgo de ser cliente, tengo que quitar esos usuarios. Muchas prácticas, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de usuario final consumiendo servicios o software como servicio, hay muchas prácticas que hacen las organizaciones que a cuentas inactivas te dan un tiempo y dicen, bueno, en los siguientes 30 días, si no consumís, si no te veo que tenés una actividad de logueo, vamos a deshabilitar tu cuenta. ¿Ok? Y a los 30 días adicionales te vamos a desaprovisionar completamente de nuestra plataforma. Entonces, esa es una manera de establecer políticas sobre la identidad para evitar el ataque sobre el robo de las identidades, ¿verdad? Muy bien. Ahora, profundizamos ahí, perdón que eso se me está desconfigurando, aquí estoy bien, ya. Ahora, muchas charlas de ciberseguridad muchas veces tienden a ser como pesimistas, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo solo me traen los dolores, dolores, dolores? Pero la idea de esta charla es no solo comprender la parte teórica desde el punto de vista conceptual sobre una identidad, sino también qué posibilidades tengo o qué es lo que viene para poder atender toda esta creciente ataque sobre la identidad. Y ahí entra el concepto de lo que es ITDR. Es Identity Threat Detection and Response. Y eso es lo que vamos a profundizar a partir de ahora. ¿Cuál es la idea de ITDR? Pues es un enfoque de ciberseguridad en la que se centra en la detección y mitigación de las amenazas que están relacionadas con la identidad, ¿verdad? La identidad, las credenciales, los diferentes presentaciones digitales de una identidad, sesiones, tokens, certificados y los privilegios, o sea, los atributos que tiene esa cuenta, ¿verdad? Para efectos de saber qué está pasando. Entonces, si nosotros traemos el término, este es un nuevo término, diríamos que está creciendo en la industria de ciberseguridad, pero trayéndolo de otro término que es EDR, que típicamente lo podemos conocer, o XDR, donde es Endpoint Detection and Response, o NDR, Network Detection and Response, básicamente lo que busca es, la palabra detection es técnicas que yo pueda detectar que me están atacando en alguno de los diferentes tipos de ataque, una identidad. Y la R es, ¿qué voy a hacer en términos de mitigación para responder a ese ataque? ¿Verdad? Entonces, de eso se trata ITDR. ¿Qué sucede? Es que de lo que hemos conversado es la identidad se ha convertido en el nuevo perímetro. Ya ese perímetro, ya el ataque al firewall, el ataque a mi Wi-Fi o el ataque a... Eso ya siempre hay, sí hay, o sea, porque si yo publico un servidor y no tengo las medidas, seguramente en 24 horas ya va a estar atacado, ya va a estar comprometido. O sea, eso sigue estando. El nuevo del barrio, diríamos, es la identidad como un nuevo perímetro en la que nosotros tenemos usuarios, ojalá terceros metidos dentro de nuestras entidades para que esos terceros consulten nuestros datos, o clientes finales entrando a sistemas, el que debemos de proteger los datos de ese cliente. Entonces, la identidad se convierte en nuestro nuevo perímetro, ¿verdad? Con todas las técnicas y con todas sobre los atributos que quieren atacar a las identidades. Bien, ¿qué dice nuestro amigo Gartner sobre ITDR? Básicamente dice que para el 2025, o sea, para el siguiente año, ya ITDR se convertirá en una categoría, o sea, una categoría donde va a haber una propuesta independiente, ¿verdad? Ya no va a estar enmascarada tal vez en otras soluciones, sino que va a haber una propuesta. Así como sucedió con EDR en la transición de antivirus a antivirus de nueva generación, que es el EDR. Ya eso se convirtió en una categoría y hay nuevas soluciones que nacieron en esa categoría. Entonces, está pasando o va a pasar exactamente lo mismo con ITDR. Para el 2025 se estima que
va a haber una oferta independiente de aproximadamente 30% de las organizaciones que se dedican a soluciones. ¿Qué otra cosa viene sobre este tema? ¿O qué otra cosa predice Gartner? Que las capacidades de ITDR deben de estar integradas a plataformas de seguridad ya existentes, es decir, lo que ya conocemos como SIEM, XDR o la gestión de la postura de seguridad de nube, que eso diríamos ya son mercados tal vez mucho más maduros porque vienen hace muchos años. Entonces, si estamos pensando para el 2025 entrar a un proyecto de ITDR, debemos de pensar de que debe convergir hacia las tecnologías que tenemos, a nuestro SIEM actual, debe platicar con nuestro XDR o debe ser parte de nuestra gestión de la postura de Cloud Security Posture Management. Como todo en ciberseguridad, típicamente muchas veces nace, y esa es una de las quejas que yo tendría sobre la ciberseguridad muchas veces, y complejiza a lo que nos dedicamos a esto, porque tengo múltiples vendors y cada uno jalando por su lado. Entonces hace que sea difícil crear un ecosistema. Entonces, Gartner está prediciendo, está indicando que ITDR debe integrarse a lo que ya existe. Si tengo X cantidad de directorios, mi solución ITDR debe funcionar con esos directorios que yo tengo ya. Si tengo diferentes roles, atributos, debe ser compatible con esos roles o atributos. Debe ser compatible con mi SIEM porque necesito detectar cómo esa identidad de repente se lo vio de un lugar, o sea, ver su comportamiento y de acuerdo a eso poder responder a ese comportamiento. ¿Ok? Eso es lo que nuestro amigo Gartner dice sobre ITDR. Muy bien. No sé por qué se me desconfigura esto. Eh, ¿Por qué es importante entonces ITDR? Ya vimos que hay una constante evolución sobre los ataques, diríamos más sofisticados. Ya hay más ataques, diríamos, o evolución del phishing que conocíamos tradicionalmente. Ya a través del uso de inteligencia generativa o puedo mandar no solo un correo, sino que un audio haciéndome pasar por una persona y hacer que esa persona me dé su identidad, los datos que necesito, ¿verdad? Puedo generar inclusive hasta un video. Entonces ya se ha vuelto mucho más complejo, ¿verdad? El tema de proteger la identidad. Entonces por eso es importante una estrategia ITDR. La adopción de nube sigue, diríamos, siendo compleja. Muchas veces, bueno, eso yo creo que es material para otra conferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces la migración de la nube se ve como moverme a un data center, pero realmente la nube es un enfoque muy distinto sobre los recursos computacionales. Y embedido están credenciales o cuentas de usuarios o cuentas de servicio. Muchas veces yo puedo lanzar un servidor tal cual está, así preconfigurado, y resulta que la cuenta de servicio que ese usuario necesita tiene acceso a un montón de servicios. Entonces, no hay una postura de cero trust o mínimos privilegios. Entonces, la adopción de la nube se ve impactada con el tema de la gestión de las entidades porque, y con ITDR, por básicamente eso que acabo de decir, ¿verdad? Muchas cuentas de servicio tienen privilegios mucho más allá de los que realmente necesitan para funcionar. Otro es, el ITR es importante porque necesito visibilidad, o sea, necesito saber qué está ocurriendo sobre esos partners que tienen acceso a un sistema que yo tengo o a esos, diríamos, usuarios que están consumiendo los portales que yo tengo. Alguien se está haciendo pasar por ellos y tratando de sacar información que está publicada. Un ejemplo, imaginemos que tengo un portal para mis clientes, un portal de clientes, y ahí están los contratos, las facturas pendientes. A alguien posiblemente le pueda interesar esa información que yo estoy publicando. Entonces necesito poner visibilidad sobre esa identidad. Muchas veces pensamos que el dominio, y ahí sería uno de los objetivos de esta charla, que el dominio siempre sigue estando ese perímetro que tenía. No, el dominio ya se abrió alrededor de la identidad. Todo aquello que tenga una identidad se convierte en un dominio. ¿Por qué? Atrás de esa identidad hay un dato y el dato es el dominio a proteger. Entonces necesitamos visibilidad. Muy bien. Ahora vamos, ¿cómo podríamos implementar o qué pasos puedo sugerir? Realmente esto no es una receta, cada empresa va a ser distinta, pero hoy día pueden haber ideas genéricas que pueden ayudar a una implementación o una adopción de ITDR.
Diría el primero es evaluar dónde estoy, o sea, comience donde está, un principio ITIL, comience donde está, eh, y haga un paso iterativo, ¿verdad? O sea, comience donde está. La idea aquí es cuál es mi panorama sobre la identidad, cuántas identidades tengo, cuántas cuentas de servicio, esas identidades, qué privilegios tienen, ¿verdad? Ese yo diría es el primer comienzo. ¿Cuántas identidades tengo y qué privilegios tienen esas identidades? Con eso me permite a mí establecer línea base y análisis de comportamiento. O sea, yo puedo entender esas identidades, cómo se comportan, ¿verdad? Hay entidades que quieren acceder a recursos que no tienen los permisos. Digamos, podría ser un caso. Entonces estoy viendo un patrón anómalo de una cuenta queriendo acceder a un recurso en la que no tiene en su rol de puesto, diría. Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser una cuenta que yo he detectado a través de una capa de análisis base, es por qué está accediendo a este recurso. No debería de tenerlo. ¿Qué quiere decir? Que en el paso anterior nos damos cuenta de que ese usuario tiene privilegios que no debería tener, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, el establecimiento de esa línea base. Acá pues pueden haber muchas herramientas que ya hay que me pueden ayudar a mí lo que se conoce como web, o sea, es el entender el, el comportamiento, eh, ¿verdad? De ese usuario para efectos de entender una anomalía. Siguiente es desarrollar un plan de detección de amenazas, es decir, cuáles son los escenarios que puedo tener, ¿verdad? Porque no se trata solo de pensar de que todos los ataques que están públicos, todos los ataques que yo hablé acá, necesariamente se convierten en un riesgo para mí. Entonces la idea es, ¿cuál es mi riesgo? ¿Verdad? ¿Tengo portales publicados para clientes? No, entonces eso no es un riesgo para mí. Entonces, de acuerdo a cómo sea tu riesgo, la idea es entender cuál sería tu plan para poder detectar, ¿verdad? Esas amenazas que yo podría tener. Siguiente es planificar una respuesta, porque igual yo necesito no solo detectar, sino una vez que detecto, ¿qué voy a hacer cuando he detectado un comportamiento anómalo? Y aquí vienen cosas muy simples, como deshabilitar la cuenta o como quitarle privilegios o hacer estrategias de, digamos, acceso privilegiado, una estrategia que se le llama Just in Time Privilege Access, es que realmente el usuario no tiene privilegios y hasta que necesita ese privilegio y es otorgado y es aprobado, hasta ahí se le otorgan los privilegios. Y una vez que termina de usar, digamos, se le quitan los privilegios, digamos, a un DBA o a un tercero que está entrando a nuestros sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi respuesta debería ser de acuerdo, digamos, a la detección que tuve. Deshabilitar esa cuenta, ponerla en cuarentena, quitarle los permisos, etcétera, 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 ¿verdad? La idea ahí es tener una estrategia de respuesta. Bien, con esas ideas, después quiero profundizar en qué características debería tener una solución de ITDR, digamos, si estamos considerando hacer una compra. Básicamente es aquella que me permita una visibilidad integral de la identidad. Ups, ¿qué pasó? Aquella que me permite una visibilidad integral de la identidad, es decir, un repositorio de identidades centralizado, asignación de derechos, monitoreo de actividad. Otra es detección y análisis de amenazas, o sea, lo que hablábamos, lo hueva, ojalá que la solución tenga detección basada en algún modelo de inteligencia artificial, machine learning, que dicen que inteligencia artificial está hasta en los complex, pero bueno, es importante, es tecnología que está ahí, que yo creo que hay casos de uso importantes que pueden ayudarnos y este para mí es un caso de uso. El tema de ciberseguridad es un caso de uso de datos y datos masivos, entonces donde el machine learning y inteligencia artificial nos viene a ayudar. Siguiente, capacidad de orquestación, es decir, poder hablar con diferentes sistemas de mi ecosistema de ciberseguridad, es decir, deshabilite ese usuario administrador o cambie esa contraseña de acceso privilegiado, muevas este usuario en ese directorio de estos permisos, ¿verdad? Poder orquestar con un tercero. Eh, Otra característica que debería tener una solución es priorizada en riesgo. O sea, aquí no podemos decir voy a resolver todo. Y es más, cuando resuelvo todo, termino no resolviendo nada.
¿verdad? Porque ahí hablábamos nosotros de que hay un ataque del insider que tiene más privilegios. Entonces, la idea de esto es otorgar los mínimos privilegios. Muy bien. ¿Qué más me puede ayudar a mí para implementar? Y aquí lo dejo como una idea cerrando la charla. Pues básicamente NIST Cloud Security Framework, la versión 2, me puede dar a mí hacer una implementación. Eh, ¿Qué ideas puedo darle? Básicamente es, típico, como todo es, cuáles son los objetivos y el alcance que quiero hacer, ¿verdad? ¿Basado en qué? En qué riesgos tengo como organización. De acuerdo a eso, va a existir un perfil en NIST que me va a permitir a mí, eh, de acuerdo a la tecnología que tengo o al riesgo que tengo, escoger la mejor tecnología para atender mis riesgos o atender mi postura de ciberseguridad. Y con eso puedo decir, bueno, yo necesito detectar en estos sistemas. Entonces necesito una tecnología que pueda cumplir con ese requerimiento que yo tenga, ¿verdad? Algo importante de NIST desde el punto de vista de implementación es la autoevaluación, o sea, como digamos, el sistema o la medición del nivel de madurez, en donde yo puedo decir, bueno, puedo empezar a un nivel uno y después, año con año, voy aumentando mi postura, de acuerdo a lo que voy aprendiendo, los datos, nuevas amenazas, nuevos riesgos, incidentes que me han pasado, porque no era suficiente esa postura nivel uno que tenía, necesitaba un nivel 2, un nivel 3 o un nivel 4. ¿Ok? Eso va a ir acorde a una autoevaluación que tengamos como organización. Y como todo es, ¿cómo priorizo yo todos los esfuerzos? Yo hablo de esfuerzos no solo humanos, sino materiales también, en poder decir dónde están mis brechas y cómo yo puedo ir a través de un programa focalizado, poder ir atendiendo a esos problemas alrededor de la identidad. Como ejemplo, eh, NIST trae una serie de ideas o diríamos recomendaciones sobre como framework para efectos de decir, bueno, si queréis identificar temas de identidad, bueno, está Asset Management, o sea, es ID, identification.ae, Asset Management. Algo que impacta también a la identidad es una gestión a nivel de riesgo, un assessment de riesgos, ¿verdad? Una vez que ya tengo ese panorama, la siguiente fase es proteger. Y aquí hay varias ideas que NIST trae, como el access control, o sea, cómo gestiono el control de los accesos, cómo gestiono el tema de la identidad, cómo gestiono la formación. Es decir, yo me protejo cuando el usuario está capacitado para efectos de que entienda que puede haber un ataque. Entonces, awareness y training es algo importante, digamos, para protección. ¿Cómo detecto? A través de detección de anomalías y eventos, monitoreo continuo, procesos de detección. ¿Cómo respondo? Ya con planes de respuesta, ¿verdad? Y ahí donde yo ya podría tener temas de ir a deshabilitar a un usuario, quitarle privilegios, etcétera, etcétera, que hemos conversado. Y finalmente, ideas de recuperación para efectos de poder lograr que podamos recuperar nuestros sistemas en caso que hemos sido atacados y nos han robado datos alrededor de un ataque sobre la identidad. Para culminar este último slide, la idea es que se lleven a sus casas como ideas para efectos de decir, bueno, ¿cómo podría comenzar mi programa? ¿Verdad? La idea es, tenemos un panorama de ataques de identidad que es creciente, cada vez más complejo, cada vez tenemos identidades por todos lados, cada vez tenemos roles, usuarios, permisos, tokens, certificados. Entonces, se nos ha incrementado, diríamos, eh, la superficie de ataque alrededor de la identidad. Para solucionarlo necesitamos una concientización a todo nivel. Esta charla ojalá sirva para concientizar y ojalá que puedan llevar estas ideas a lo interno de sus organizaciones, porque necesitamos concientizar a todo nivel, desde el usuario más básico hasta los directivos de la organización. La solución tecnológica debe estar alineada con las ideas que hemos hablado de ITDR para efectos de decir cómo detecto y cómo respondo los amenazas que estén sobre mis identidades. Y finalmente es NIST, Cloud Security Framework, puede ser un framework que me puede ayudar a implementar los diferentes controles que me permite a mí ir gestionando una implementación y sobre todo ese pensamiento incremental y de mejora continua que yo podría tener alrededor de mi postura de ciberseguridad. Bien, yo no sé si hay consultas. Vamos a ver. Bueno.
Muchísimas gracias, Omar. Si Súper. quieres, pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Por aquí hay una pregunta de un asistente anónimo, pero nos comenta que si desde tu experiencia, ¿qué tipo de personas o perfiles son los adecuados para realizar el análisis de amenazas y el plan? Mira, el análisis de amenaza típicamente ya la industria tiene certificaciones, sobre todo la gente de, upa, se me olvidó ahorita. Bah, Se me olvidó ahorita el nombre de la organización, pero ya hay certificaciones de industria donde hay un profesional con las habilidades que permita tener ese pensamiento de análisis de riesgos y después hay otras certificaciones que te ayudan a crear los planes, es decir, cómo voy a atender esos riesgos. Eh, ¿Cómo atiendo un riesgo u otro? Bueno, va a depender de la concientización que tienen los directivos de la organización, porque muchas veces pasa, yo le puedo traer todos los riesgos que yo identifico, pero si los directivos no tienen el presupuesto, no le quieren poner plata, dice, bueno, hasta que nos pase, vamos a ver qué tanto impacto tenía hacia el negocio, ¿verdad? Entonces, esa conciencia muchas veces de riesgo no la tenemos tan internalizada. Típicamente buscamos responder. ISACA, ya me acordé. ISACA es la organización que tiene las certificaciones para crear los profesionales aptos para poder hacer análisis de riesgo. Creo que se llama CERRISC, la certificación que se recomendaría para que alguien haga esos análisis. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿cómo asegurar la implementación de políticas de seguridad efectivas? Mira, yo creo que esto, vamos a ver, como todo en IT, yo creo que muchas veces pensamos que tiene que haber una solución y que abarque el 100%. Pensamos de que instalé una mesa, ya me solventó una mesa de ayuda, ya me solventó la experiencia del usuario. Instalé un SIEM y ya con eso va a detectar todos los ataques que tengo. No, no funciona así. Lo que funciona es a través de medición continua en la que yo estoy definiendo con una herramienta de análisis que me permita saber el nivel de madurez que tiene. ¿Para qué? Para efectos de un ejemplo. Yo puedo tener una implementación de una mesa, lo voy a sacar del mundo de ciberseguridad, de una mesa de ayuda, y puedo tener el documento de respuesta a incidentes bien documentado. Pero cuando ocurre un incidente, todo el mundo opera diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice ahí? Es que hay un nivel de madurez. Hay un nivel de madurez donde está documentado, pero a la práctica no se lleva. Lo mismo pasa con la ciberseguridad. Estoy implementado los componentes tecnológicos, pero cuando pasa un incidente, no tengo una forma de responder o no tengo una forma de recuperar. Entonces, a mí me gusta mucho NIST Cloud Security Framework porque tiene ese enfoque. Tiene cómo detecto, cómo recupero, cómo respondo, cómo identifico, para efectos de llevar qué estrategia estoy haciendo en cada uno de esos componentes. No sé si eso responde la duda. Perfecto, muchas Sí, gracias. algo continuo, de análisis continuo. Bien, tenemos otra pregunta de Jonathan Morales. ¿Cómo puede el ITDR afectar o concientizar o eficientar, perdón, mi gestión de incidentes? Sí, típicamente cuando no tenemos la postura de ITDR, típicamente estamos gestionando ataques a nivel, en otro contexto. Estamos gestionando ataques en el endpoint o gestionando ataques en la red. Y nos olvidamos muchas veces del ataque a la identidad. Entonces, ITDR viene a abarcar los ataques sobre nuestras identidades. Y sobre nuestras identidades, no solo si está mal usada o no la identidad, sino también los atributos que tiene esa identidad. Un ejemplo em, de esto podría ser la pregunta, la primera que dice con la primera recomendación. Preguntémonos cuántos de los que estamos acá sabemos cuántas identidades están en nuestra infraestructura. Identidades de usuario, identidades de máquina, identidades de servicios y cuentas que están creadas ahí. Yo creo que con esa primera pregunta, si no la podemos contestar, nos puede decir que es un buen comienzo a una estrategia de ITDR, porque la primera es saber qué tengo. Pero no sé si eso responde. Pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, la última pregunta, ¿por dónde empezar entonces a implementar
buenas prácticas para la prevención de ciberataques? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Sí, yo diría es identificar. Muchas veces la gente compra o empresas dicen, porque se están vendiendo X solución, entonces comprémosla. Y seguramente no hay casos de uso que esa tecnología me va a ayudar para tener algo, para responder a algo. Entonces, antes de salir a comprar solo por comprar, yo diría es, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tus riesgos? ¿Qué es lo que necesitas proteger? ¿Cuál es tu dominio proteger? Entonces, la primera fase, que es identificar, creería yo que es la que responde a un programa. Tengo digamos, empresa A tiene portales para clientes finales, tiene portales para terceros, tiene alguien va a tener un riesgo mayor que va a ser a alguien que tiene sistemas in-house, todo in-house, ¿ves? Entonces, la fase de identificación me va a decir a mí cuáles son los riesgos, qué es lo que tengo para efectos de que tengo que proteger, de tal manera que debo hacer iniciativas de detección y iniciativas de respuesta a cada una de las cosas que yo tengo, ¿verdad? Entonces, identificar creo que es la primera etapa. Perfecto, muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias por esta plática, te agradecemos muchísimo el tiempo. Como siempre es Gracias, un honor contar con tu participación y gracias a más usted. ahora en esta edición de SDI 24MX, te agradecemos. SDI 24 MX, el evento líder en Latinoamérica de la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk, fue traído a ti por SDI 24 MX, transformando la industria de TI.